Determine el dominio y el rango de las funciones dadas a partir de las gráficas. Recuerda que el dominio es, según él, de todas las entradas o valores de X, y que el rango es un conjunto de todas las salidas o valores de Y. Primero tenemos la gráfica de igual a log X. La gráfica parece tocar el eje Y, pero las funciones logarítmicas de recuperación tienen asíntotas verticales. En este caso, la asíntota vertical es la línea X igual a 0. Esta línea aquí o el eje Y. La gráfica se acerca a esta línea vertical pero nunca la toca. Esto es importante porque afectará al dominio. Y ahora, para determinar el dominio, analizamos el comportamiento del gráfico de izquierda a derecha porque los valores de X son los recorridos del eje X de izquierda a derecha. Observe que, a la izquierda, los valores de X se acercan a X igual a 0, pero nunca llegan a X igual a 0, y el gráfico va hacia la derecha indefinidamente allí para el dominio o conjunto de todas las entradas posibles. Sería X mayor que 0, que sería este gráfico aquí a lo largo del eje X. Para expresar el dominio usando la notación de intervalos expresaríamos el dominio como el intervalo abierto de 0 a infinito. O, de nuevo, usando cualquier cualidad, podríamos decir que X es mayor que 0. Nosotros haría uno de los otros o no ambos. Para determinar el rango cuando se analiza el gráfico verticalmente, es la forma en que el gráfico baja indefinidamente lo que indica que las salidas o los valores de Y se acercan al infinito negativo. Parece que el gráfico tiene un recorrido hasta la última asíntota, pero en realidad eso no es cierto. La gráfica sube indefinidamente, pero muy lentamente. Y, por lo tanto, el rango o conjunto de todos los posibles. Los valores Y serían todos números reales a lo largo del eje Y. Para expresar el rango usando la notación de intervalos, tendríamos el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo. Usando cualquier cualidad, diríamos que Y es mayor que el infinito negativo y menor que el infinito positivo. Y mirando la gráfica de la derecha, observe que ahora la asíntota vertical está en X igual a 3. Esta línea vertical de aquí. De nuevo, la gráfica se acerca a esta línea vertical, pero en realidad nunca la toca. De nuevo para determinar el dominio analizamos la gráfica de izquierda a derecha. La mayor parte del gráfico va hacia la izquierda indefinidamente, y los valores de X se acercan al infinito negativo. Y luego, a la derecha, los valores X se acercan. La asíntota vertical de X es igual a 3, lo que indica que el dominio sería X menor que 3 positivos, que tendría este aspecto. Usando en la notación de intervalos tenemos el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el 3 positivo. Usando cualquier cualidad tenemos X menor que 3. Y luego otra vez para determinar el rango en el que analizamos el gráfico verticalmente. La gráfica baja indefinidamente y, por lo tanto, los valores de Y se acercan al infinito negativo. Y una vez más, desaparece, si es posible que estuviera en la última asíntota, pero eso no es cierto. El gráfico también sigue subiendo indefinidamente a pesar de que sube muy lentamente. Por lo tanto, el rango de esta función es el mismo que el rango de la primera función de registro, donde los valores de salida hoy están en el intervalo abierto desde el infinito negativo al infinito positivo o los valores de Y son todos números reales que are all real numbers. es válido para cualquier función de registro. Usando cualquier cualidad tenemos Y mayor que un infinito negativo y menor que un infinito positivo. Espero que te haya resultado útil.